Y atención a esto, hermanos. Somos la sociedad que tenemos de repente los mayores avances tecnológicos para hacer la vida más cómoda, más tranquila. Tenemos microondas, tenemos esto en las cocinas, la mayoría de las cocinas tienen muchos, utensilios para hacer más fácil el cocinar y así por el estilo. Sin embargo, somos una generación que estamos metidos en mucho estrés. Nuestra nieta mayor, Alexia, lo hemos dicho, trabaja en una farmacia, ella es farmacéutica, y me dice: abuelito, lo que más vendemos en las farmacias son pastillas para el estrés, para las presiones. Y a veces nos metemos en el estrés sin querer queriendo, pero nos metemos en ello. Ahora, ¿quién era Marta, María y Lázaro? Son 3 hermanos. Posiblemente en el Nuevo Testamento y en los Evangelios es la familia que más se cita, que más se menciona. Y ellos tenían una amistad tan cercana con Jesús que el hogar de estos 3 hermanos representaba para el Señor un lugar de descanso. Jesús recibía amistad de parte de ellos 3. Era un lugar para conversar. Era un lugar donde Jesús llegaba y era siempre recibido. Había comida. Era un ambiente agradable. ¿Quiénes necesitan ese tipo de hogar? Todos. Todos. Como pastor, me recuerdo de alguien en particular cuando estuvimos en Chicago. Gladys en Chicago pues viajaba mucho. A veces iba a ver a Michelle, a nuestra hija que estaba en Los Ángeles. Había cuestión de ministerio. Entonces él viajaba y yo me quedaba solo. A veces una semana. Y había una hermana que era de las diaconisas mayores, hermana Irma, ya una mujer bastante adulta de San Luis Potosí. Y cuando yo quedaba solo, ella me atendía. Una mujer con un corazón hermoso, hospitalaria, como nunca. Y lo que más me encantaba es que me hacía atol de guayaba. Yo nunca había probado el atol de guayaba. La primera vez que lo probé fue una vigilia ahí en Chicago y me hice adicto al atol de guayaba. Cuando la hermana Irma me hacía atol de guayaba, no es que me hacía una taza, me tenía que hacer 1 litro. Lo disfrutaba. Y cada vez que yo hablo de un hogar que a veces como pastores necesitamos ir a visitar a alguien, sentirse que yo puedo hablar de tantos temas y recibirme con amistad, es algo que yo valoro mucho. Y estoy seguro que Jesús valoraba mucho cada vez que iba a la casa de Marta, María y Lázaro. Y en Juan 11:5 dice la palabra, que es el capítulo que describe cuando Lázaro muere: amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vivimos en un momento en el cual necesitamos mucha empatía, hermanos. Demostrar amor, solidaridad, demostrar, apoyar a aquel que está en necesidad. Todos lo necesitamos. Pero en este día, en esta mañana, yo quiero que veamos 2 cosas. Mi tema es cuando escogemos la mejor parte. Ahora, cuando escogemos la mejor parte, vamos a hacer por lo menos 2 cosas. Primero, vamos a escoger con sabiduría la mejor parte. No caeremos en el afán. Y lo segundo es, sabremos escoger bien. Ok, vamos en primer lugar. No caeremos en el afán y la turbación. Veamos el versículo 40, por favor, del capítulo 10 de Lucas. Dice el versículo 40 que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Yo voy a tratar de ser considerado con Marta, porque a veces Marta, cuando predicamos de Marta, la hacemos ver mal. Pero yo voy a tratar de ser considerado con ella.
Dice que Jesús es recibido en la casa de Marta, del versículo 38. Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, ¿qué demuestra Marta? Hospitalidad. Este es un don que se ha perdido. El COVID o sin COVID, como que nos hemos aislado. Ya casi no nos invitamos a la casa. Hemos perdido ese don de hospitalidad. En el Nuevo Testamento era un don muy necesario e importante. La gente viajaba mucho. En el tiempo del Nuevo Testamento, pues no habían hoteles, habían quizás posadas muy sencillas y no había mucha disponibilidad para poder hospedarse. Entonces viene Marta y demuestra ese don de hospitalidad. ¿Cuántas personas iba a recibir Marta en ese momento? Los 11 discípulos, más Jesús son 12 hombres, más su hermana Marta, su hermano Lázaro, y ella eran 15 personas. ¿Se imaginan recibir 15 personas? No es fácil. ¿Cuántos tacos había que hacer? Calculemos, si había que hacer tacos. Póngale 4 tacos por hombre. Hermano Giovanni, una pregunta aquí un poquito, aquí íntima. ¿Cuántos tacos se come usted? ¿Sergio? Para empezar. ¿Y tú, Alejandro? Aquí con doble tortilla. Muy es honesto. Dime, Moy, ¿cuántos tacos te comes? ¿Cómo? Ahí está. Multiplíquele por 12. ¿Cuántos tacos tenía que hacer Marta? Solo varones, aparte de Lázaro y a mí. No era fácil. ¿Sabe que el nombre Marta significa señora, significa dama? ¿Qué más demuestra Marta? Demuestra ser una mujer hacendosa, activa, comprometida con el ministerio de Jesús. Hoy necesitamos hombres y mujeres, así como Marta, con esa mentalidad de olvidarse de uno mismo muchas veces para pensar en el prójimo. Y Marta es un ejemplo en eso. Necesitamos muchas mujeres tipo Marta. Ahora veamos cuál es la debilidad que tiene Marta. ¿Cuál es la debilidad? Que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Atención a esto. ¿Qué quiere decir preocuparse? ¿Quiénes de los que estamos acá somos preocupones? ¿Solo yo? Ah, qué bueno, gracias. No estoy solo. ¿Quién más? ¿Quién más es una persona que sí se preocupa? Wow. Benditos los que no levantaron la mano, ¿verdad? Wow, mis respetos. La palabra preocuparse realmente es una palabra compuesta de pre y ocuparse. Realmente la palabra significa ocuparse de antemano, es preocuparse. O sea, yo estoy adelantándome de situaciones que muchas veces, y esto es importante resaltar, que del 100% de las cosas que nos preocupan, el 95% nunca ocurren. De tal manera, hermanos y hermanas, y personas que nos escuchan por las redes sociales, que es una energía desperdiciada, preocuparse por cosas que nunca suceden. Eso es preocuparse. Dice un escritor, Lewis Thomas, somos quizás entre las criaturas de la tierra los únicos en preocuparnos. ¿Sabía eso? Y nos creemos los más inteligentes. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6:26? Mirad las aves del cielo. Dice. ¿Y qué tenemos que ver en las aves del cielo? Dice que ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros más que ellas? Dice. ¿Valemos más que los pájaros, hermanos? Sí. Y viene Jesús y dice, hermanos, no se preocupen. Fíjense en las aves del cielo. En la casa, en la parte de atrás, hemos hecho una cabaña que tenemos 2 hamacas. Y ahí los pájaros han hecho 2 nidos. Uno acá y otro acá. Pero ¿sabe lo interesante? ¿Qué creen que hacen los pájaros después que ponen los huevitos? Los pájaros nacen y se van. ¿Qué cree que pasa con ese nido? A veces entran otros, pero la mayoría el nido pasa vacío. ¿A qué les quiero llevar esto? Que el que hizo el nido no pone una puerta y le echa llave. Aquí nadie más entra, solamente yo. Ese pájaro o los pájaros hicieron ese nido, cumplió su función y se fueron. No sé dónde más estarán. No pagaron renta, eso sí, no pagaron renta, pero los pajaritos se fueron. Ellos no andan preocupados en que ahora tenemos que hacer otro nido porque vamos a tener más pájaros. No, ellos no se preocupan en eso. ¿Quiénes de los que estamos acá, cuando abrimos la refrigeradora y vemos que de repente ya bajó algo de lo que nos gusta, qué hacemos normalmente? Nos vamos al supermercado y ¿qué agarramos antes de entrar al supermercado? Un carrito. Rara vez usted entra al supermercado sin nada porque solo va a ir a comprar algo. No. Tratamos de llenar aquello. Y cuando nos toca mudarnos y empezamos a sacar las cosas de la cocina, nos damos cuenta, wow, Señor, yo compré esto. Yo ni uso esto. Y ahí está aquella lata que nunca la usamos. Porque nos preocupamos. Normalmente nos sentimos satisfechos cuando aquella cocina está llena de comida. Somos una generación demasiado preocupona. Y Jesús nos hace el llamado de atención. No se preocupen. No se preocupen. Decíamos, el 95% de nuestras preocupaciones nunca suceden. Y nos estamos preocupando por ello. Hay algo también importante en el rol familiar. Decíamos, y quiero decirlo en esta mañana, la importancia en el equilibrio que debemos de tener en la casa en los quehaceres. Esposos, colaboremos en la casa. Colaboremos. Si usted tiene visitas y es ella la que cocina, por lo menos ayude en algo. O sea, yo no cocino. Gladys la que cocina, yo le ayudo a cortar. Yo lavo los trastes, ese es el convenio porque sería injusto que ella cocine y también le toca lavar. Es una forma como podemos colaborar en los quehaceres de la casa. Y eso es importante, que nosotros mantengamos el equilibrio en la familia y en la iglesia, en los roles a desempeñar. Por ejemplo, cada vez que tenemos comida en la iglesia, pues la mayoría de las damas cocinan. Cuando venimos acá, hay unos que sirven, otros de repente nos toca tener que limpiar. Pero si lo hacemos de una forma espontánea, las labores se hacen más fáciles. Aquí todos tenemos que hacer ese papel de Marta, que no siempre gusta. ¿Por qué? Porque nos gusta estar sentaditos, que nos sirvan y disfrutar de la comida. Pero a veces también hay que levantarse, ir a lavar los trastes, barrer, acomodar la silla, qué sé yo. Ese es parte de los roles. El balance en la vida siempre es bueno. Y vuelvo a hacer el énfasis. Maridos, colaboremos en casa con nuestra esposa. Ahora, ¿a dónde está el error de Marta? Entonces sí lo tengo aquí. Marta quizás no supo gestionar bien el tiempo y las visitas llegaron y ella sin haber terminado. En esto, hermanas y hermanos, cuando nos toca recibir a alguien, tratemos de hacerlo con tiempo. Porque cuando llegan las visitas y usted todavía está cocinando, ¿cómo se siente? Incómodo. Porque llegan las visitas, hay que atenderlas, pero usted todavía está haciendo esto, haciendo lo otro.
Posiblemente Marta cayó en eso. O se excedió en la cantidad de comida, en la cantidad de platos. Quizás hizo pozole, después hizo los tacos, después hizo tortitas, después hizo esto, después hizo una bandeja paisa, qué sé yo. Se excedió en la cantidad de comida. Y ella no había terminado su labor. Tengo aquí algo adicional. Marta hace un fuerte reclamo y fuera de tono a Jesús. Tengo una versión que dice lo siguiente: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje hacer sola, haciendo todo el trabajo de la casa? Pero de una forma fuerte dice: dile que me ayude. Mire que Marta se atrevió, oiga bien, se atrevió a decirle al Señor del universo qué hacer. ¿Saben por qué? Prioridades. El problema son las prioridades. Para ella la prioridad era el pan y la comida del cuerpo. Pero la prioridad de María era el pan de vida. Marta creyó, atención a esto, que María estaba equivocada en lo que hacía y pide a Jesús que la ponga en su lugar. Marta, debido a su enojo, perdió el control, puso sus ojos en María en vez de ponerlos en Jesús. Ahora veamos aquí algo bien interesante en la pantalla. No debemos servir enojados, perdemos el control. ¿Están de acuerdo con eso? No perdamos el control. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Marta había perdido el gozo del servicio. Y cuando usted y yo hacemos algo aquí en la vida de la iglesia, lo tenemos que hacer con gozo. Con gozo. Nos toca ir a lavar los baños, hagámoslo con gozo. Nos toca estar acá al frente, hagámoslo con gozo. Porque el Señor mira mi corazón, que al final eso es lo que cuenta, mi actitud para el servicio. Por otro lado, veamos acá, el control que el estrés hace en mi vida, tiene que ser, tenemos que controlar el estrés, que es una disciplina espiritual. Hay que cultivarla. Hay que cultivar ese control, poniendo los ojos en Jesús. Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. No buscar en lugares equivocados satisfacer mis necesidades. Es en Jesús, como el buen pastor. Quiero agregar esto, hermano, y esto es bien importante, espero que puedan entender esto. Hoy vivimos en base a preferencias, sentimientos, no en base a valores y principios. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos las cosas porque me gustan o porque eso prefiero, aunque sea antibíblico. ¿Me doy a entender? Es que eso me gusta hacerlo. Pero ¿qué dice Dios? No me interesa. O sea, yo sé que la Biblia dice lo contrario. Por ejemplo, algo muy sencillo. Dice Pablo, no os caséis en yugo desigual. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? En yugo desigual. La Biblia recomienda y pide, no te cases con alguien que no sea creyente. Pero viene la muchacha, viene el muchacho, esta es la que me gusta. ¿Es creyente? No. Pero se va a convertir, me ha dicho que va a empezar a venir a la iglesia. Bueno, no siempre sucede eso. Y al año, a los 2 años, ya comienza, pastor, quiero hablar con usted, y ya comenzaron a ver la realidad. No es lo mismo. Pero es que en la iglesia no hay jóvenes guapos y que no sé qué. Puede ser. Tal vez el muchachito que está allá afuera, wow, es el bonito, guapo, los ojos, qué sé yo.
Pero es que eso es lo importante a veces, no siempre. Después vienen fracasos, frustración, enojo. La vida no sale como estaba planeada. ¿Por qué? Porque hemos olvidado un principio y nos hemos llevado por las preferencias o por los sentimientos, no en base a valores y principios. ¿Qué dice la Biblia? Y no siempre gusta. No siempre gusta atender lo que la palabra dice. Y hermanos y hermanas, jóvenes, los principios bíblicos son verdades absolutas. ¿Qué quiere decir verdades absolutas? Que así como era verdad cuando se escribió el Nuevo Testamento hace 2000 años, lo es hoy en día en el 2023. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad siempre. No es relativa. ¿Qué es una verdad relativa? Muy sencillo. De repente para Alejandro puede ser verdad, pero para Giovanni no, yo no creo en eso. Pero la verdad absoluta es ¿qué dice la Biblia? Y miren, hermanos, Isaías 5, versículo 20, dice: ay de los que aquellos dicen que a lo bueno es malo y a lo malo bueno. Hemos cambiado los valores. Y miren, hermanos, se los digo como para que estemos ya alerta y previstos. Va a llegar un momento en que la iglesia va a ser minoría y va a ser comenzada a perseguir de una forma abierta, porque nos vamos a oponer a todo lo que este contexto social está promoviendo. Porque nuestra norma de vida y de fe, vida y fe, es la Biblia. La Biblia es nuestra verdad absoluta, es nuestra autoridad final. Usted va a tomar una decisión de cualquier naturaleza y tiene duda, bueno, vaya a la Biblia, ¿qué dice la palabra? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por preferencia. Yo prefiero tal cosa, por eso lo voy a hacer. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, vamos a hacer una transacción financiera, nos vamos a meter con negocios. ¿Qué dice la palabra? Y miren, queridos hermanos, siempre vamos a tener situaciones adversas que enfrentar. Siempre. Por ejemplo, salud. No porque estemos en Cristo no vamos a tener problemas de salud. Tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de finanzas porque a veces no administramos bien nuestras finanzas. Envejecimiento. Eso nos preocupa. Si yo me muero, ¿cómo va a quedar Gladys? Cosas así por el estilo. Problemas de relaciones con los hijos a veces, o con los padres. De repente tenemos padres adultos. ¿Cómo están ellos? Tal vez no viven acá, viven en nuestros países. ¿Cómo están ellos? Tenemos problemas de empleo, tenemos situaciones de migración que enfrentar. Y así por el estilo. Es importante saberlo gestionar. Saberlo gestionar, saber administrar toda esta situación. Pero que el estrés y las preocupaciones no nos abrumen, no nos ahoguen. ¿Qué es lo que pasó con Marta? Marta no supo gestionar su tiempo. Ahora va donde Jesús, le hace una palabra, le da un reclamo. Ahora, ¿cómo le contesta Jesús? ¿Cómo le contesta Jesús? Por favor, ayúdame ahí. Marta recibe palabras de ánimo. ¿Qué le contesta el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mire que es importante y sabio cómo Jesús gestiona el reclamo que recibe de parte de Marta. Ok, ¿cómo lo gestiona? Mire por favor, Jesús no se deja contagiar con el enojo o malestar de Marta. Voy a tratar de dramatizar esto. Viene Marta, le dice: Señor, es que no te importa que mi hermana está ahí toda sentadota. Y mírame a mí. ¿Y qué tal si Jesús se deja llevar por el enojo? Tienes razón, Marta. María, levántate y ayúdale a tu hermana. ¿Cómo es posible que esté ahí toda sentadota y la pobre no puede? Ya tiene como 500 tortillas hechas y la pobre. Jesús mantiene el control. No se deje contagiar por el enojo. Me gusta esto.
conserva el control y transmite paz y tranquilidad. Muchas veces necesitamos eso, ¿verdad? Que usted va donde alguien dice, hermano, hermana, o mi papá, o abuelo, me siento no sé cómo, y usted lleva una palabra. ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo necesitaba eso? Yo cuando me siento así, yo tengo hermanos en el ministerio que los llamo y siempre tengo la palabra aceptada. Y aquí Jesús no se deja llevar por la mala actitud de Marta y le da una palabra de paz, tranquilidad. Marta, Marta, estás muy afanada. Hay muchas cosas que estás haciendo. Falta de enfoque. Importante esto. Mantenernos enfocados. Usted ya se dispuso esta semana, ¿cuál es lo que va a hacer? No se salga de eso. Eso pasó con Marta. Comenzó de un lado para otro. No supo gestionar su tiempo. Sabía que Jesús llegaba. No creo que Jesús le haya llegado así de sorpresa. No, Jesús le tuvo que haber avisado. No supo gestionar su tiempo. Hermanos, hoy las 24 horas se van así, rapidísimo. Sepamos administrar el tiempo. Nadie tiene 25 horas, ni nadie tiene 20 horas para reclamar. Es que yo tengo menos horas. O aquel hermano tiene 25 o 26 horas. No. Ahora, ¿a dónde está la diferencia? Porque unos sí y otros no. Sabiduría en gestionar el tiempo. Sabiduría. Y en esto se requiere disciplina. Disciplina. Enfoque. Enfoque. Tengo aquí un pasaje que lamentablemente no lo tengo ahí en la pantalla. Busquemos Filipenses 4:6 y versículo 8. Filipenses 4. Y miren que esto en mi corazón está, que esto nos sirva para esta semana, que en un momento dado podemos meternos en un problema de estrés y nos sentimos afanados y turbados. Mire, por decirlo así, la respuesta bíblica a estas situaciones propias que todos padecemos en la vida. Versículo 6, ¿qué dice Filipenses 4? Por nada estéis afanosos. Aquí hay una prohibición. ¿Sabe qué quiere decir nada? Nada. Nada. Mi hermano allá al final, Moy, acaba de comenzar un nuevo empleo, un nuevo puesto. Tranquilo. Dios te dé sabiduría en tus gestiones. Giovanni va de regreso mañana para México. Gestionar cómo está la situación con su familia. Planes de poder saber si se mueven o no. Por nada estéis afanosos. Nuestros niños entran a la escuela esta semana. Poner en las manos del Señor. Y cumplamos nuestra función en casa también. Cumplamos nuestra función en casa. La salud de nuestra querida Elizabeth. Orar por ella. Pero no caigamos en ese afán. Por nada. Por nada. ¿Qué más agrega el verso 6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. La oración. Estoy afanado, turbado, ansioso por algo. Bueno, Señor, aquí está mi situación. Poner en las manos del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Vea el verso 7. Y la paz de Dios. ¿Quiénes necesitamos la paz de Dios? Levante su mano. Todos necesitamos la paz de Dios. Nada, ni el mejor antiestrés o relajante se compara a la paz de Dios. Amén. Nada se compara a la paz de Dios. Y mire cómo es la paz de Dios. Vea el versículo 7 de nuevo. Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos.
porque ahí viene el ataque, aquí en la cabeza, aquí. Nada, disfrutar de la paz de Dios. Tengo aquí algo que he estado escuchando a través de las redes sociales. ¿Qué es el cortisol? Me voy a meter en un área que no es la mía, la medicina. Pero escuché este concepto que me pareció, se lo voy a compartir a mis hermanos. El cortisol es una hormona que se libera como respuesta al estrés. Un cortisol elevado, mire lo que produce: indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal, y que puede producir úlceras, colon irritable y colitis. ¿Quiénes hemos padecido alguna vez de esto? Bueno, problema de cortisol. Cuando nosotros mantenemos esta hormona liberándola constantemente, es peligroso. Y esto viene como resultado porque nos dejamos llevar por el estrés, la turbación, el afán, y el cortisol lo andamos siempre al tope. No dormimos bien, tenemos dolor de espalda, tenemos esto y que tenemos lo otro. El escritor Oswald Chambers, mire lo que dice: las preocupaciones vienen porque las enfrentamos haciendo a un lado a Dios. Elegimos preocuparnos y tenemos ausente a Dios en nosotros. ¿Está claro eso? Está clarísimo. Nosotros preferimos tener el cortisol elevado en vez de preferir lo que Dios nos ofrece. Vamos a la segunda parte y vamos a empezar a concluir. La segunda parte es: vamos a saber escoger bien. Viene Marta en un tono alterado y le hace un reclamo a Jesús. Marta lo que pretende es hacer ver mal a su hermana. Pero viene Jesús, que le dice: María escogió en base a prioridades. Decíamos, ¿qué son prioridades? Hemos estado hablando del concepto. Pero ¿qué es prioridad? Es hacer lo que es primero. Esa es prioridad. Y quiero decirles algo, hermanos, que nuestra prioridad como vida, como creyentes, ya Jesús le estableció en Mateo 6:33. ¿Cuál es la prioridad? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero decirte a ti, tu prioridad es Cristo. Vas a estudiar ese programa, perfecto. No te olvides del Señor. Giovanni, usted regresa, no se olvide del Señor. Jóvenes que van a comenzar la escuela esta semana, no nos olvidemos del Señor. Nuestra prioridad siempre sigue siendo el mismo: Cristo Jesús, el reino de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? María escogió en base a prioridades. Agrego aquí lo siguiente: prioridad es administrar nuestro tiempo con sabiduría. Si usted sabe que tiene un examen dentro de una semana, no espere estudiar el día anterior. Si sabe que hay que hacer, por ejemplo, en enero comienzan a hacer las declaraciones de impuestos, a veces esperamos el último día para mandar la declaración. No, hay que gestionar bien el tiempo. Jesús le dice a Marta que ella supo escoger bien. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sigo? María supo escoger lo que es mejor. ¿Por qué? ¿Es que Jesús iba a ir todos los días a la casa de Marta y María? No. Jesús solo que tenía 3 años de ministerio, iba con frecuencia a la casa de ellos, pero no iba a estar al día siguiente. De tal manera que la prioridad en ese momento, ¿qué era? Sentarse y escuchar la palabra. ¿Había que comer? Posiblemente que sí. Pero Marta tuvo que haber gestionado su tiempo y hacer la comida con tiempo. Quiero ser considerado con Marta. Gracias a Dios por Martas. Gracias a Dios por la vida de mujeres tipo Marta.
o varones también, que saben gestionar su tiempo y se meten a hacer cosas que a muchos no nos gusta. ¿Qué más? María no dejó que otras ocupaciones le quitaran lo realmente importante, sentarse a los pies del Señor y escuchar. ¿Qué le dice Marta al Señor? No te da cuidado, le dice. Pero Marta sí había tenido cuidado. Sentarse a escuchar lo que era importante. María, y con eso termino, María demuestra ser una adoradora extravagante. Lo cantábamos con quiero ser un olor, quiero ser perfume. Veamos en Juan 12:3. Y con eso termino. Juan 12:3. Están en la casa de Marta de nuevo, que es la casa de María también. Juan capítulo 12, versículo 3. En un momento dado, están comiendo y María hace algo inesperado. Dice la Biblia. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. ¿Qué es extravagante? La palabra extravagante significa original, fuera de lo común, que excede los límites. ¿Cómo María demuestra su adoración extravagante? ¿Qué es lo que usa María? Vea su Biblia. ¿Qué usó? Un perfume, pero cualquier tipo de perfume. ¿Qué agrega ahí? De mucho precio. Para las damas, ¿cuánto es un perfume de mucho precio? ¿Cuál es el perfume favorito? ¿Alguna que ¿Y cuánto cuesta? ¿O cuánto cuesta el perfume que a usted le gustaría? ¿$50? ¡Oh, no! ¿Cuánto? 200. Oh my God, si el perfume que yo compro en Jean Coutu me cuesta $12. $200. De repente para uno de los varones, yo no compro una loción de $200, pero a veces la mujer sí. María no le ofreció. ¿Cuál es la loción barata que encontramos en mi tiempo? Era Aquabelva. No sé si hermano Teo o Hugo saben. ¿Cuál? Existe, correcto, pero le cuesta $10. Eso sí, cuando usted se rasura y se echa esa cosa, agárrese porque le va a arder hasta lo último. En cambio, usted agarra un perfumito de $200, ¡oh, qué fragancia! Y no le va a arder nada, porque no solamente alcohol. Eso hace María. ¿Quiénes se benefician de esa acción? Escuchen bien lo que dice la palabra. La casa se llenó del olor de perfume. Todos se beneficiaron y disfrutaron de ese aroma. Nardo puro significa, no sé cuál es el perfume de mujer más high. ¿Alguien me menciona algún nombre? ¿Cuál? ¿Cuál? Baccarat. Así es, Baccarat. Es para damas. ¿Alguien tiene otro? Bueno, estoy seguro que el perfume de María era mucho más que Baccarat, mucho más que Lancôme, mucho más de Aires del Tiempo, que era un perfume que me encantaba y me gusta que Gladys lo use. Mucho más todavía, porque fue una adoradora extravagante. Y hoy Dios anda en la búsqueda también de adoradores extravagantes. Veamos algunos apuntes finales. Número 1, vivir en base a prioridades es muy necesario, es vivir con sabiduría. Jóvenes, sabiduría en escoger las cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Número 2, vivamos en base a principios y valores, o sea, ¿qué pide Dios en su palabra? No en base a sentimientos y preferencias. Vamos a sufrir eso. Vamos a sufrir las consecuencias cuando nos dejamos llevar porque yo prefiero eso, es porque eso es lo que me gusta. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra?
Número 3. Buscad primeramente el reino de Dios, es nuestra prioridad ya establecida por Jesús. No estamos inventando nada, aquí está en la palabra. Esa es nuestra prioridad. Por último, no caer en el afán y turbación. Sentarse a los pies de Jesús es incomparable y disfrutemos de su presencia. Señor, en esta mañana bendito seas. Ponemos en tu mano nuestras vidas. Esta semana oramos por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes adultos que van a la universidad. Que tú les bendigas, Señor. Que tu presencia sea real en ellos todos los días. Que el Espíritu Santo proteja sus mentes y sus corazones. Que no se dejen confundir, Señor, por tanta mala enseñanza que hay hoy, lamentablemente, en nuestros centros educativos. Confundiéndolos, Señor, en tantas cosas. Que como padres podamos estar pendientes también, haciendo nuestra labor en casa, instruyéndolos en la palabra. Oh Señor, pongo delante de ti a nuestros jóvenes, nuestros niños. Bendíceles, Señor. Oro por esta semana que como adultos tenemos que hacerle frente a la vida, con nuestras ocupaciones. Bendice nuestros trabajos, Señor. Danos sabiduría. Quiero orar por Giovanni, llévalo con bien de regreso a su casa, que tenga un feliz reencuentro con los suyos y por las decisiones que ellos han de tomar, que tú les des sabiduría. Oro por la salud de nuestra querida Elizabeth, por Dariush, oro por nuestra querida hermana Silveria, por José Manuel y Nilda, y por nuestras vidas, Señor, por nuestras vidas. Podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, toma nuestras vidas. Queremos ser grato perfume. Queremos ser grato perfume. Ahora, Señor, bendice las ofrendas que podemos darte con alegría. Bendito seas. En el nombre de Jesús, y todos decimos, aleluya.